Muy buenos días, tardes y noches. Les habla el profesor Wilmer Morgan. En esta ocasión tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes a hablar acerca de lo que es arquitectura y diferentes planos de estudio. Lo primero que tenemos que entender es qué es arquitectura. ¿Qué es arquitectura? Lo primero que tenemos que entender. Arquitectura es el arte, es la técnica de acondicionar un espacio para que el ser humano pueda habitarlo. Es decir, cualquier espacio donde el ser humano interviene para poder habitar, ya sea una pequeña choza o una pequeña cabaña, es considerado arquitectura. ¿Por qué? Porque el hombre está transformando ese espacio para poderlo habitar. Tenemos, hasta antes de la prehistoria o hasta un poco después, en la época de la historia, aparece un arquitecto que es el arquitecto romano Vitruvio, quien lanza el primer texto, los primeros apuntes para poder describir qué es arquitectura. Dentro de estos apuntes nos lanza los elementos de la arquitectura, que son tres elementos de la arquitectura principales que cualquier espacio arquitectónico debiera tener. El primero es el firmitas. Está relacionado a los cimientos, a la dureza, a la estabilidad del edificio. Entonces, un análisis de estudio, un análisis de suelos que nos permite poder edificar una construcción o un espacio arquitectónico. Como segundo tenemos lo que es el utilitas. El utilitas es la utilidad del espacio arquitectónico que se le va a dar, ¿ya? Entonces, si yo construyo un espacio, si yo construyo una habitación, esa habitación tiene un destino, una utilidad. Entonces, a eso se le llama utilitas. Y por último tenemos lo que es el venustas. El venustas está relacionado a la parte estética de lo que es de la arquitectura, la belleza de un edificio, la forma, la morfología, con lo que el arquitecto se va jugando para poder hacer que este edificio sea más llamativo y mucho más interesante. Tipos de arquitectura en Bolivia. En Bolivia tenemos, gracias a nuestra condición geográfica, diferentes tipos de arquitectura. Por así decirlo, no es lo mismo construir una vivienda en el oriente boliviano que construir una vivienda en el occidente boliviano. Entonces son diferentes aspectos que van a aparecer para poder condicionar esta construcción arquitectónica. Por ejemplo, una de las condicionantes es el norte. El sol tiene una leve inclinación al norte, entonces por lo tanto todas las habitaciones que van a estar dirigidas hacia el norte siempre van a ser calientes. Entonces, si yo tengo una habitación principal en el occidente, voy a tener que direccionarla hacia el norte, caso que no sucede en el oriente boliviano. En el oriente boliviano la habitación principal la voy a direccionar hacia el lado sur, donde la habitación tiene que ser mucho más refrescante. Entonces hay diferentes condicionantes que ayudan a poder diseñar un espacio arquitectónico en nuestra amada Bolivia. Una de las arquitecturas que tenemos, vamos a hacer un previo análisis. Tenemos lo que es la arquitectura primitiva. La arquitectura primitiva es aquella arquitectura que proviene desde nuestros ancestros, desde nuestros antepasados. Y como vemos ahí en la pantalla, en el lado derecho, tenemos un ejemplo de arquitectura primitiva del oriente, donde solamente necesita lo que son las cubiertas, no tanto así las paredes, para poder hacer una vivienda o un espacio habitacional. Caso que sucede una situación contraria en el occidente boliviano, donde las construcciones son bastante cerradas, bastante gruesas y de tal forma que nos proteja o que proteja a la persona de las inclemencias, ya sea del viento o del frío. Entonces son pequeñas cuevas, por así decirlo. Entonces hay una diferencia entre oriente y occidente, como habíamos mencionado hasta hace un instante. Tenemos lo que es la arquitectura vernácula. La arquitectura vernácula es aquella que procesa un determinado material para poder hacer un espacio arquitectónico. En este caso vemos diferentes maderas que han sido ya procesadas para poder construir estas diferentes cabañas. En este caso tenemos igual espacios arquitectónicos en el occidente, donde se ha procesado ya sea los adobes, ya sea las puertas o diferentes materiales que se han utilizado para construir estas diferentes viviendas, tanto en el oriente como en el occidente. La arquitectura popular o tradicional es aquella arquitectura que va relacionada con el material de construcción. Es decir, tenemos en este caso una vivienda
que está en construcción en el oriente boliviano. Y en el lado izquierdo tenemos una vivienda también que está en proceso de construcción en el occidente boliviano. En este caso lo que prima es la popularidad del material, ¿ya? Tenemos en este caso que es el ladrillo, el material popular, que se utiliza tanto en el oriente como en el occidente. En este caso no juega tanto el aspecto primitivo, sino juega lo que es el uso del material y la dirección de las habitaciones, lo que les decía. Si yo coloco mi habitación principal hacia el lado norte o hacia el lado sur, va a tener mucha influencia en este caso, en estas habitaciones que se están viendo en construcción. Ahora, vamos a pasar al siguiente aspecto, que es la elaboración de planos arquitectónicos. La elaboración de planos arquitectónicos está relacionado con el uso de instrumental geométrico, como son reglas, escuadras, compás o diferentes otros materiales que se utilizan para dibujar, para realizar el dibujo técnico. Es un material de precisión que se debe de utilizar, y los planos de construcción que se van a elaborar son plano en planta, como vemos en el segundo dibujo en la parte de arriba, y las diferentes elevaciones. Estas elevaciones y este plano en planta están relacionados a lo que es la perspectiva o la proyección ortogonal, donde vamos a ver diferentes puntos que se van a proyectar mediante otros puntos y nos van a dar estos planos de estudio que nos van a ayudar a poder realizar el plano de estudio. Una vez que tengamos nuestros planos de estudio, en este caso vemos ahí el plano en planta, elevación frontal, elevación posterior. Estos planos se los elaboran a escala. Es importante trabajar con la escala. Estos están trabajados a escala 1:100, quiere decir que 1 centímetro es equivalente a 1 metro. Por lo tanto, entonces, es una relación de medidas que nos ayudan a poder comprender, a poder diseñar diferentes trabajos o diferentes proyectos en plano. Ya, una vez que tengamos estos planos de proyección, pasaremos al siguiente paso, que es la elaboración de maquetas. Las maquetas también se las elaboran a escala, ya sea en este caso en escala 1:100 o en escala 1:50, dependiendo de cada uno, para poder hacer un diferente análisis de espacios para ver cómo más o menos va a quedar nuestro futuro proyecto. Bien, hasta ahí hemos visto una elaboración de maquetas, elaboración de planos de forma artesanal, por así decirlo, donde hemos ido elaborando de forma manual. Pero hoy en día, con el avance de las tecnologías, existen diferentes programas que nos permiten poder trabajar con mucha más eficacia sin la necesidad de estar usando el material geométrico. Y uno de esos programas es el programa SketchUp. Es un programa arquitectónico donde nos permite elaborar el mismo plano que habíamos visto, pero con diferentes vistas, ¿ya? En este caso tenemos la vista en proyección ortogonal, donde podemos ver lo que es la planta de la construcción, la vista en planta, la elevación frontal, la elevación lateral derecha, la elevación posterior y la elevación izquierda. Y con todo eso podemos ver, digamos, ya más o menos cómo va a quedar nuestra construcción o nuestro edificio, ¿ya? Esto en relación a lo que es la proyección ortogonal, ¿ya? También esta aplicación nos permite trabajar en la diferente proyección, en la proyección cónica, donde podemos hacer un estudio un poco más realista de lo que es la maqueta. Esta ya es una maqueta virtual, no es como la maqueta de cartoncito que les había mostrado mucho más antes, sino que es una maqueta virtual, la cual nos permite tener acceso a los diferentes espacios, ver las diferentes vistas, los diferentes materiales que se van a utilizar, las diferentes medidas de la estructura que vamos a trabajar. Muchas gracias, espero que les haya gustado este pequeño contenido y sea de mucho gran provecho para su conocimiento. Que tengan un hermoso día, hasta otra oportunidad.